Yo creo que iniciamos. Buenas tardes, bienvenidos a todos a este webinar de la Asociación Española de Enfermería en Cardiología. Soy Ana Martín y antes de comenzar esta sesión quiero recordar una serie de normas para conseguir la mejor dinámica y evitar las interrupciones dentro de la exposición. Por favor, mantengan todos ustedes sus micrófonos desactivados, así como las cámaras de vídeo cerradas. La sesión será grabada. De esta manera se puede revisar y reproducir en otro momento, así como compartir con aquellas personas que no hayan podido asistir en directo. Tras la presentación de la ponencia, se establecerá un turno de preguntas para resolver las dudas y las pueden realizar a través del chat que hay en la línea. Yo, con vuestro permiso, cerraré mi audio, mi vídeo, estaré presente en el chat y sin más, quiero dejaros de la mano de Rafael Mesa Rico, enfermero de la unidad de cardiología del Hospital Universitario Costa del Sol y director del Comité Científico de la Asociación Española de Enfermería en Cardiología. Rafael se va a encargar de conducir esta sesión. Muy buenas, Rafa. Muy buena, Ana. Muchas gracias por la presentación. Y bueno, nada, comentaros que empezamos este nuevo webinar de la Asociación Española de Enfermería en Cardiología y es un placer que desde el Comité Ejecutivo hayáis contado conmigo para presentar y moderar esta sesión. Aquí vamos a compartir una serie de experiencias profesionales y, bueno, para los que no me conozcáis, soy Rafa Mesa, enfermero de Enfermería y Cardiología en el Hospital Costa del Sol y desde el mes de octubre soy el director del Comité Científico, así que bienvenidos. Y la sesión consta principalmente, el objetivo es presentaros las comunicaciones premiadas en el Congreso de Cardiología que celebramos en Granada en el mes de octubre. Para poneros así un poco en contexto del nivel científico del Congreso, pues hubo un total de unos 255 inscritos, asistieron 174 mm, asistentes presenciales y hubo unas 173 comunicaciones científicas aceptadas por el comité. Hubo una evaluación satisfactoria global de un 4,41 y las sesiones que más presencia tuvieron fueron la pregunta al experto, póster moderado o los póster. Lo cual esto refleja como que la participación enfermera y la especialidad en cardiología pues hace que el trabajo que realizamos en nuestro día a día pues se refleje en el nivel de los congresos. Os voy a presentar a continuación a las ponentes de estas tres premios que se han obtenido en el Congreso. Ellas van a tener 15 minutos para presentar sus trabajos y luego abriremos al final un turno de preguntas en el que podréis hacerlo a través del chat o a través de la participación en directo. Bueno, sin más, los premiados en nuestro Congreso Nacional, el primer premio fue para Rosa María Alonso, que ella es enfermera supervisora en el Hospital Clínico San Cecilio de Granada y, bueno, cuenta con una amplia trayectoria académica y profesional, es enfermera por la Universidad de Cádiz, grado en enfermería, tiene máster en promoción y autonomía de la salud con atención al final de la vida y, bueno, aparte de máster en investigación e innovación por su universidad. Es también supervisora de la unidad de cardiología en el Hospital San Cecilio y aparte es doctoranda por la Universidad de Granada. Rosa nos va a presentar su primer premio que se titula Evaluación de los 8 componentes esenciales de la salud cardiovascular en base a la edad, sexo y los pacientes con cardiopatía isquémica y son una serie de resultados preliminares del proyecto HeartBrain. Lo he dicho bien, Rosa, Sí. HeartBrain. Pues nada, adelante. Rosa, preséntanos Venga, tu trabajo. comparto la pantalla. Lo había perdido de vista. Bueno, pues hola, buenas tardes.
Estoy encantada de estar aquí. Muchísimas gracias a la Asociación Enfermera Española de Enfermería en Cardiología y por invitarme a presentaros pues nuestro trabajo. Yo digo nuestro trabajo porque es un trabajo de un grupo, del grupo PROFIT. Pues es un maravilloso grupo de investigación que está liderado por el catedrático de la UGR, Francisco Ortega. Y mi trabajo, pues como ha dicho Rafa, pues se titula La evaluación de los 8 componentes esenciales de la salud cardiovascular, Life Essential 8, en base a la edad, el sexo y el APOE en pacientes con cardiopatía isquémica crónica. Y son los resultados preliminares del proyecto HAIRBRAIN. Bueno, pues vamos a evaluar pacientes con cardiopatía isquémica crónica que en teoría ya están bajo control. Ya son fase 3 con la métrica Life Essential 8. Pues estamos hablando de la enfermedad cardiovascular y hablamos de casi 20 millones de vidas en 2022. Pacientes con cardiopatía isquémica crónica que incluso con tratamiento óptimo mantienen un riesgo residual, como vemos aquí, ¿no? En el iceberg. Elevado eventos recurrentes de insuficiencia cardíaca, mortalidad prematura, un riesgo que se debe a los factores clásicos, seguramente, la hipertensión arterial medicada pero al límite, el colesterol que no baja, el ligero sobrepeso, la dieta que no es adecuada. Entonces, ¿cómo medimos esta parte oculta, ¿no? del iceberg? Pues aquí entra la herramienta que vamos a utilizar, el Life Essential 8, que es una versión más moderna de la métrica LS7, que es el Life Simple 7, es que es una métrica anterior integral para la salud cardiovascular. Esta métrica, el Life Essential A, pues tiene 8 métricas clave, 8, digamos, componentes. Los comportamientos de salud, que tenemos la actividad física, el sueño, la dieta, la exposición a la nicotina y como factores de salud, la glucosa en sangre, el colesterol no HDL, el índice de masa corporal y la presión sanguínea. Y cada uno de estos 8 componentes o elementos se puntúan del 0 a 100 y la media de todos ellos pues te da una puntuación global que te sitúa en una categoría o bien baja de 0 a 49 o bien moderada de 50 a 79 o bien alta de 80 a 100. El objetivo de nuestro estudio pues era describir el perfil de la salud cardiovascular de estos pacientes con cardiopatía isquémica crónica según el Life Essential 8. Y objetivos secundarios, pues identificar cuáles son los 8 factores que presentan mayores deficiencias en esta población. Evaluar esas diferencias, además, según las variables como la edad, el sexo o si es portador del alelo epsilon 4 del gen APOE. Bien, pues los datos que vamos a analizar vienen del estudio HAIRBRAIN, como hemos dicho, que está liderado por la UGR. Este estudio clínico pretende conocer como resultado principal el flujo sanguíneo cerebral. Este es el objetivo, digamos, del estudio, ver si el ejercicio mejora la perfusión cerebral. Pero nosotros somos una pequeña parte de ese gran estudio, porque en ese estudio también se ve la estructura cerebral, la función cognitiva, la capacidad cardiorrespiratoria. Pero nosotros vamos a evaluar, digamos, la salud cardiovascular de una pequeña muestra. En este estudio se han utilizado muchísimos tests, distintas pruebas como ecocardiografía, resonancia magnética, ergospirometría. Aquí tenemos el protocolo, es decir, ya tenemos publicado el protocolo del estudio, del cual se ha sacado la pequeña muestra de mi descriptivo. Si queréis más información, pues nada más que tenéis que decírmelo y yo os mando el protocolo, pero de todas maneras dejo aquí la referencia. Bueno, pues como podéis ver, está diseñado pues como un estudio con 3 brazos de intervención. Primero el paciente se le hacía una ergospirometría, se le hacían cuestionarios, se le hacía una ecocardiografía, se le hacía resonancia magnética y estos pacientes luego, primero se le hacía una ergospirometría y luego unos entraban en el grupo de ejercicio aeróbico, otros ejercicio aeróbico y resistencia y otros un grupo control, 12 semanas y luego una post-intervención. Vemos que es un ensayo clínico aleatorizado, que se realizó entre abril de 2022 y junio del 24. Bueno, pues me preguntasteis en el congreso sobre, concretamente creo que fuiste tú, Rafa, sobre los criterios de inclusión y exclusión. Y yo os dije, madre mía, pues no os podéis ni imaginar los que había.
pues si queréis ver el protocolo podéis ver todo. Esto estaba en Redcat y tenía, yo no sé si llamé a más de 200 y pico pacientes, que al final fueron 104 los que entraron, luego al final 105, porque tenían unos criterios sobre todo de exclusión súper estrictos, porque estábamos sometiendo a los pacientes a un HIT, ¿vale? Entonces, pues te puedes imaginar. Aquí tenemos la referencia del protocolo y ahí podéis ver pues todos los instrumentos, los resultados, pero vamos, que nosotros nos vamos a centrar ahora mismo en mi descriptivo, que es una pequeña parte de ese estudio, de ese gran estudio HeartBrain, ¿vale? Nuestra pequeña cohorte son 104 pacientes que fueron preliminarmente los que yo cogí, que luego han entrado 105, pero luego podéis ver luego publicaciones posteriores. Ahora mismo cogí los 104 para hacer este estudio. Estamos hablando de que se envió al Congreso ya hace casi un año. Entonces luego ya se han analizado los datos con un paciente más. El diagnóstico de los pacientes era cardiopatía isquémica crónica estable, el rango de edad entre 50 y 75, la edad media era el 79% hombres. Y bueno, pues vemos que los resultados, la nota media, pues fue un 66,5 sobre 100. Eso no es un peligro inminente, pero está lejos de una salud óptima. Esta gente está bajo supervisión médica y existe un gran margen de mejora, ¿no? Y hay un 92,3% que nos sale salud moderada. Entonces aquí tenemos que ver que hay una gran brecha también, porque hemos dicho que había los factores de salud y los comportamientos de salud. Si profundizamos y separamos la nota en los dos grandes dominios que comentamos antes, pues podemos ver que todavía un hallazgo más revelador. Está mejor lo que hacemos que cómo estamos. Los pacientes intentan hacer las cosas bien, pero su cuerpo no responde porque la nota en los comportamientos es un 73,5, pero los factores de salud tenemos peor control de los parámetros biológicos y de los parámetros clínicos. Es el principal reto. Aquí podemos ver en esta figura pues la comparación de las tres puntuaciones globales, ¿no? Esto se hizo con R, que tuve que estudiar R. Y bueno, pues vemos los comportamientos de salud, la dieta, el sueño, la actividad física y la exposición a la nicotina. Y los factores de salud, la glucosa, los lípidos, la presión arterial, el índice de masa corporal y la puntuación total del L8. Aquí podemos ver que las puntuaciones de los comportamientos de salud fueron consistentemente superiores a las de los factores de salud. Luego esto también, un mejor desempeño en los hábitos relacionados con el estilo de vida que con el control de los parámetros clínicos. En la figura 2, pues también podemos ver que apreciamos que el sueño y la actividad física, ¿no? Aquí vemos la primera, los violines, el primero es presión arterial, índice de masa corporal, lípidos, dieta, glucosa, actividad física, sueño, exposición a la nicotina. Vemos que se aprecia que el sueño y la actividad física tienen puntuaciones altas, los violines están más cargados hacia arriba. En cambio, la presión arterial, índice de masa corporal y la dieta tienen distribuciones que están desplazadas hacia valores más bajos. Bueno, pues aquí habría que hacerse una pregunta. ¿Son los tratamientos suficientes o hay un problema de adherencia? El control de la tensión arterial es el talón de Aquiles, ¿no? En este perfil de pacientes estamos viendo un 39,1, seguido de la dieta con un 46,3. Estos dos no aprueban. El índice de masa corporal raspaillo. Y luego vemos que el sueño, ahí hay algo que tampoco cuadra mucho, un 93,8. Todo el mundo duerme muy bien. Entonces aquí podemos ver realmente que la presión arterial hay que dedicarle un poco de tiempo. En esta también podemos ver la puntuación del L8 por sexo. Aquí dividimos hombres y mujeres y vemos que no hay diferencia significativa. Aquí entramos a ver si es que había en algún momento alguna diferencia, ¿no? Por sexo. Y vemos también en esta figura la distribución de los comportamientos y factores por sexo. Hombres y mujeres se comportan parecidos, no hay diferencias tampoco claras. Vemos en la tabla los valores, que si queréis, bueno, pues podéis acceder a la tabla, la presentación la dejo y podéis ir viendo que realmente no hay diferencias significativas entre hombres y mujeres. La comparación de las puntuaciones del L8 y sus subíndices según sexo, el genotipo APOE epsilon 4 y la edad, tampoco se observan diferencias estadísticamente significativas, ni en los subcomponentes de factores y comportamientos entre hombres y mujeres, ni entre portadores, no portadores. Nos quedamos entonces con que hay tres grandes frentes de batalla, donde hay que concentrar los esfuerzos y que están muy interconectados entre sí.
porque si hay un mejor peso tenemos una mejor presión arterial, ¿no? Entonces aquí tenemos la presión arterial con un 39,1, la dieta con un 46,3 y la índice de masa corporal con un 55,9. Un desafío transversal que afecta a todos por igual, porque hemos visto que no se observan, ¿no?, diferencias significativas por sexo, ni por grupo de edad, ni por el genotipo. El problema es transversal. La batalla es la misma para todos y se libra entre los mismos tres frentes. Da igual que seas hombre, mujer, que tengas más o menos de 65 años o que seas portador del alelo epsilon 4. En cuanto a la discusión, he puesto también referencias bibliográficas y esta referencia bibliográfica apoya lo que nosotros hemos observado. La mayoría de los pacientes mostraron una salud cardiovascular intermedia. Este hallazgo es consistente con la carga global de enfermedad descrita en grandes estudios epidemiológicos. También se observa el patrón claro del sueño y la actividad física como mejores puntuaciones y las puntuaciones más bajas, presión arterial, índice de masa corporal y dieta. Este desequilibrio también coincide con múltiples estudios, en el que se asocia menor riesgo de eventos cardiovasculares si el L8 es mayor. Los componentes deficitarios, la presión arterial, el índice de masa corporal y la dieta, pues se ve también que en la bibliografía la dieta, la baja adherencia a los patrones de cardioprotectores se observan en cohortes españolas, ¿no?, como por ejemplo la de Enrica. Y estos déficits pues, coinciden con la evidencia que muestra que optimizar estos dominios reduce eventos recurrentes en la cardiopatía isquémica. Entramos también en el mundo de la salud cognitiva, es decir, L8 es una herramienta que está vinculada también a la salud cerebral, mejor función cognitiva, menor riesgo de demencia, especialmente la vascular, y marcadores más favorables de envejecimiento. Y como hemos visto antes, hay ausencia de diferencia por sexo, edad y APOE. La literatura nos dice que hay asociaciones heterogéneas entre el APOE y el riesgo cardiovascular en los perfiles lipídicos, pero nuestros hallazgos sugieren que los déficits detectados son transversales a los subgrupos estudiados. Esto habría que mirarlo bien. Esta es la bibliografía y bueno, la relevancia clínica, pues nos damos cuenta que el Life Essential Aid no solo es una métrica, no es solo una hoja de ruta, sino que también podemos considerarlo un mapa del tesoro, pero a la inversa. Es decir, nos está señalando dónde están los peligros. Deja de ser un consejo genérico y se convierte en un GPS que nos dice, atención, su batalla personal está aquí, en estos tres frentes: tensión arterial, dieta y control de peso. Y esta es la clave para reducir los eventos recurrentes. El control de estos factores es clave para reducir el riesgo residual. Proteger el corazón es proteger el cerebro, además. Hay un menor riesgo de demencia, especialmente la vascular, como hemos dicho antes, y los perfiles neurocognitivos más favorables. Mejor salud cardiovascular, mejor salud cerebral. Añadir vida y lucidez a los años. Esto permite a la enfermería especializada enfocar la educación y el tratamiento justo donde más se necesita, que es en esa parte del iceberg. Cuando el profesional sanitario insiste en mantener la presión arterial controlada, no solo está salvando el miocardio del paciente, también está protegiendo sus neuronas. Tres mensajes clave. El diagnóstico: la salud cardiovascular en pacientes con cardiopatía isquémica es moderada, es decir, un amplio y claro margen de mejora. La prioridad: presión arterial, mejorar la dieta y optimizar el índice de masa corporal. Y esta herramienta es un instrumento clínico práctico poderoso que reduce también el riesgo residual. Como reflexión final para este tipo de pacientes, decir, no vale decir solo coma sano, muévase, ya no es suficiente. Tenemos la necesidad de intervenciones mucho más personalizadas, intensivas y potentes para romper esta inercia biológica. Agradezco pues a todos los pacientes, al personal involucrado en este proyecto, gran proyecto Hairbrain, y muchísimas gracias por escucharme. Pues muchas gracias, Rosa, por tu trabajo, que mereció la pena ser premiado. Y nada, recordaros a los que estáis ahí detrás de la pantalla que si queréis ir haciendo alguna pregunta a través del chat, lo podéis ir formulando ahora que tenéis reciente la presentación. Y bueno, y a continuación vamos con Leticia, que es Leticia Jimeno, que es enfermera de la Unidad de Cirugía y Trasplante y Asistencia Circulatoria y Mecánica de la Clínica Universitaria de Navarra. Ella es enfermera, máster en cuidados intensivos, experta en urgencias
En su día tuvo el detalle de hacer grado en enfermería. El- Luego es también máster en rol avanzado y gestión de enfermería. A su vez es profesora asociada en el máster de cuidados críticos y tiene una experiencia de unos 15 años en UCI. Desde el 2016 es el referente de seguimiento y coordinación de pacientes portadores de DAVI de larga duración. Y Leticia nos presenta el segundo premio a la mejor comunicación oral, que con el título de Eficacia de un protocolo para la prevención de infección del driveline en pacientes portadores de asistencia ventricular izquierda. Bueno, adelante, Leticia, te dejamos con tu presentación. Bueno, buenas tardes a todos. Se me escucha bien, ¿verdad? Sí. Bueno, lo primero, gracias por estar aquí todos a estas horas de la tarde. Y bueno, mi trabajo es sobre la eficacia de un protocolo para la prevención de la infección del driveline en pacientes portadores de asistencia ventricular izquierda. Bueno, como conocemos todos aquí que estamos oyendo, la insuficiencia cardíaca es una enfermedad, un síndrome que causa las principales causas de mortalidad a nivel mundial y su tratamiento en los últimos años se ha visto revolucionado con el uso de los dispositivos de asistencia ventricular izquierda o más comúnmente llamados como DAVI, que son dispositivos que nos reemplazan parcial o totalmente la función cardíaca, aumentando considerablemente la supervivencia y la calidad de estos pacientes. Un DAVI, para aquellos igual que no conozcan, es una bomba que se coloca dentro del pericardio en la punta, en el ápice del ventrículo izquierdo, y se une a un controlador externo extracorpóreo con unas baterías a través de un cable percutáneo que se llama driveline y conecta ambos componentes. Las complicaciones de los DAVIs más frecuentemente conocidas son la trombosis de la bomba, los accidentes cerebrovasculares, las hemorragias y las infecciones. Dentro de las infecciones, las del driveline tienen un importante impacto en la morbilidad, en las tasas de hospitalización y la calidad de vida de los pacientes, lo que afecta muy negativamente al éxito de esta terapia a largo plazo. El cuidado del orificio de salida del driveline es fundamental para la prevención y el tratamiento de la infección. En este sentido, las enfermeras desempeñamos un papel fundamental tanto en la prevención como en el tratamiento y requerimos del uso de protocolos que impulsen a las mejores prácticas unificadas. Por todo ello, el objetivo de este trabajo fue evaluar la eficacia de la implementación de un protocolo que se realizó en 2018 para la prevención de la infección del driveline. Bueno, en cuanto a la metodología del estudio, de comentar que fue un estudio descriptivo, retrospectivo, que se realizó desde septiembre del 2011 hasta marzo del 2025 en nuestro hospital, la Clínica Universidad de Navarra, que es un hospital universitario de nivel terciario. Como criterios de inclusión incluimos a todos aquellos pacientes que habían recibido un DAVI entre este periodo de tiempo y que tenían más de 18 años y comprendieran el español. Total, incluimos en la muestra 17 pacientes y el muestreo fue de conveniencia. La recogida de datos se dividió en dos periodos. El grupo A, previo a la implementación del protocolo, que fue del 2011 al 2017, y el grupo B, del 2018 al 25, tras la implementación del mismo. Se recogieron tanto datos sociodemográficos como porcentajes de infección, así como cómo se había realizado el procedimiento de la cura. Aquí podemos ver en 2018 cómo se implantó el protocolo. El primer grupo, el grupo A, corresponde del 2011 al 17 se incluyeron 8 pacientes y en el grupo B, tras la implementación, se incluyeron 9 pacientes. Como se puede observar, más o menos se hizo 2 pacientes al año de media. Bueno, en cuanto a la definición de la infección, según lo que recoge la literatura, se definió como un cultivo positivo del orificio de salida de la línea conductora o del bolsillo de la bomba, la necesidad de terapia con antibióticos y la presentación clínica de dolor, fiebre, secreción o leucocitosis. Bueno, en cuanto a la metodología del estudio, primero vamos a describir cómo se realizó la actuación de enfermería previa a la implementación y las nuevas medidas que incorporamos con el protocolo. Decir que este protocolo incluyó como 4 grandes áreas. Una de ellas fue cómo realizar el procedimiento de cura, todo lo referente, en segundo lugar, a la educación del paciente y la familia, cómo se había incluido la formación de enfermería a nivel de todas las áreas de hospitalización y el seguimiento del paciente, tanto hospitalario como ambulatorio. La actuación previa a la implementación, decir que el procedimiento de cura se guió en base a la bibliografía que había en ese momento y sobre todo las guías un poquito que recomendaba la casa comercial. Se hizo la cura con técnica estéril y utilizando clorexidina de acuoso al 2%. La frecuencia de la cura fue siempre diaria en todo momento y las gasas utilizadas fueron gasas normales, protectoras, haciendo una corbata para proteger el driveline y un apósito de esparadrapo encima.
de tal manera que quedaría el orificio de salida bien ocluido. Importante decir que la inmovilización del cable, que actualmente hay mucha evidencia de que esto es muy importante, en ese momento se hizo no de manera sistemática, ya que en algunos pacientes se utilizó una faja abdominal, otros pacientes con esparadrapo y algunos de otros pacientes se utilizó a un dispositivo de alguna casa comercial que habíamos obtenido posteriormente. Decir que la educación al paciente no se había realizado de manera estructural, no había un programa educativo como tal, por tanto, tanto la familia y el paciente recibieron una formación un poquito más tardía cuando el paciente ya estaba en planta de hospitalización. Asimismo, la formación entre el personal de enfermería dentro del hospital tampoco se había unificado, se hizo un poquito en base a lo que nos dio la casa comercial y tampoco hubo un contacto y una formación con los centros de atención primaria una vez que el paciente fue dado de alta. Asimismo, no había una figura como tal definida, la enfermera coordinadora, que, digamos, realizaría el seguimiento a todos los niveles y el contacto telefónico con los pacientes se hacía un poquito a demanda de los mismos y también un punto importante que actualmente sí que se hace es que no hubo un seguimiento fotográfico cuando los pacientes eran dados de alta. Bueno, en cuanto a las medidas incorporadas en el protocolo, en cuanto al procedimiento de cura, decir que el material utilizado de manera estándar fue igualmente que en el procedimiento, previa a la implementación del protocolo, la utilización de gasas clorexidinacos al 2% y una técnica siempre estéril, utilizando una corbata de gasa protegiendo siempre el orificio de salida y un apósito adhesivo encima. Este protocolo incluyó también que en aquellos estadios donde había presencia de sospecha de infección, signos locales como enrojecimiento, rubor o dolor, o en periodo de cicatrización, se incluyeron además un apósito de aguacel plata o apósitos bacteriostáticos junto con un apósito hidropolimérico. Esto que acabo de definir son un poquito las medidas que incluyen el protocolo europeo de STINE, que se publicó en 2018, que incluyeron estas medidas. Además de estas medidas en cuanto a procedimientos, incluyó la frecuencia de cura, en vez de ser continuamente de manera diaria, una vez que el orificio estaba cicatrizado, pasamos a cura semanal de manera continuada. Y además, los dispositivos de anclaje, en vez de ser de diferentes formas, se utilizó siempre un dispositivo proporcionado por una casa comercial. Esto es un poquito lo que incluyó las nuevas medidas del protocolo, un procedimiento bien definido en 10 pasos, los 5 estadios de la infección, cómo se describe cada estadio y cómo incorporamos las acciones recomendadas dentro de cada estadio. Bueno, en cuanto a la educación estandarizada del paciente, sí que conseguimos que el tratamiento para la cura del procedimiento de cura sí que se hizo desde que el paciente estaba ingresado en la UCI, es decir, desde el posoperatorio inmediato. Tanto el paciente como el cuidador principal realizaran la visualización del procedimiento, de tal manera que en cuanto fuera posible ellos eran más autónomos para realizar el mismo. Además, nos apoyamos en material educativo, tanto a nivel audiovisual, mediante vídeos, y un documento escrito donde ellos definían todos los pasos a seguir. Además, se hizo una evaluación como más estructurada del procedimiento antes del alta. En cuanto al seguimiento del paciente y las enfermeras, bueno, decir que se designó una enfermera responsable del seguimiento que favoreció que la continuidad del cuidado en el hospital se realizara en todas las áreas donde ingresaba el paciente y además la enfermera coordinadora mantuvo contacto con los centros de atención primaria, sobre todo en función de aquellos pacientes que tenían menos soporte familiar. También la formación en enfermería se potenció un poquito la distribución del protocolo en aquellas unidades donde ingresó el paciente y el hecho de que la enfermera coordinadora asistía a aquellas unidades donde el paciente ingresaba favoreció la adherencia y el cumplimiento del protocolo y sobre todo el tomar decisiones conjuntas con todas las enfermeras. Bueno, en cuanto al análisis de datos, comentar que se hizo un análisis estadístico descriptivo y los resultados se expresaron con media intervalos de confianza para las variables continuas y en número absoluto porcentaje para las variables categóricas. El análisis lo hicimos con el programa IBM SPSS versión 20. Comentar que los resultados que obtuvimos en el grupo A, bueno, decir que incluimos los 8 pacientes, uno tenía un David tipo Germi 2, 7 tipo Harper. El 100% fueron hombres con una edad media de 65 años. La mayoría de los pacientes, un 87,5%, estaban casados o vivían en pareja y la estancia media del hospital fue de 51 días. Sin embargo, en el grupo B, una vez implementado el protocolo, las características demográficas de este grupo fueron que 4 dispositivos fueron de Medtronic tipo hardware, 5 fueron Harmi 3 de la casa comercial Abbott.
También un gran porcentaje fue de hombres, un 78%, una edad media muy similar al primer grupo, con un estado civil también muy similar, con 88,9% casados o vivían en pareja. Y sí que es verdad que la estancia media sí que en el segundo grupo fue un poquito más larga que en el primero. Aquí podemos ver la tasa de infección, el porcentaje de infecciones en color naranja, como de los 8 pacientes incluidos en el primer grupo hubo 3 infecciones y tras la implementación del protocolo no hubo ninguna infección en el grupo B. Decir que todas las infecciones que detectamos fueron locales, no afectaron ni a la tunelización del cable ni al bolsillo de la bomba. El tiempo medio de aparición fue 49 días. Todos los pacientes se trataron con tratamiento antibiótico oral y tratamiento tópico, bajo la indicación del área de enfermedades infecciosas, y ninguno de los pacientes requirió un ingreso hospitalario. Bueno, como comentar un poquito el contraste de nuestros resultados con la literatura, encontramos ciertas semejanzas, y es que la infección es una complicación prevalente en este tipo de pacientes y además grave, ya que aumenta las tasas de hospitalización y complicaciones a largo plazo. Se encuentra en la literatura bastante variabilidad entre las tasas recogidas, desde un 13 a un 39%, y también se encuentra como diferentes criterios para definir la infección. En cuanto al uso de protocolos, sí es verdad que nuestros resultados concuerdan un poquito con la evidencia, ya que resaltan y enfatizan mucho que la implementación de protocolos reduce el número de hospitalizaciones y complicaciones graves en estos pacientes, y muchas veces las infecciones se vinculan al incumplimiento de los protocolos. Además, las enfermeras tenemos un rol principal clave en estos pacientes. Son pacientes complejos que requieren un entrenamiento muy específico, requieren un seguimiento muy estructurado y una serie de cuidados importantes. Entonces, las enfermeras tienen que estar formadas, tienen que tener experiencia, y el tener una enfermera que coordine los cuidados desde el hospital hasta el ámbito ambulatorio, pues favorece los buenos resultados. Por ahí vamos a enfatizar sobre todo la continuidad del cuidado, y todo ello contribuye a la adherencia a los protocolos. Decir también que el procedimiento de cura, los cambios que se asignaron en el protocolo según las últimas evidencias, la inclusión de estos nuevos materiales como los apósitos de plata, tienen evidencia de que mejoran también los resultados. También se ha publicado ahora en 2025 un estudio que afirma que es verdad que disminuir la frecuencia de curas a largo plazo mejora también los resultados, y muchos autores destacan la inmovilización sistemática del cable para mejorar y reducir la infección. Bueno, este trabajo tiene ciertas limitaciones. Comentar que fue realizado en un único centro con una muestra muy pequeña, aunque incluimos todos nuestros pacientes. Fueron menos de 20, fueron 17 pacientes. Y comentar que sí que recogimos variables sociodemográficas y clínicas, como pueden ser diabetes, técnicas quirúrgicas, índice de masa corporal, que sí que hay diferentes artículos que afirman la importante relación en las tasas de infección, pero es verdad que nosotros no medimos estos resultados. Bueno, como conclusiones quería destacar que la implementación del protocolo redujo significativamente la incidencia de infecciones en nuestros pacientes, consiguiendo una ausencia total de casos de infección tras la incorporación. Y estos resultados, como digo, pues refuerzan mucho la importancia de adherirse a protocolos que incluyan no solo un procedimiento de cura estandarizado y basado en evidencia, sino la formación tanto de profesionales como de pacientes y el seguimiento continuado por una enfermera experta en este tipo de terapias. Eso es la bibliografía. Muchas gracias. Pues muchas gracias a ti, Leticia, por tu magnífica presentación y por exponernos los problemas que pueden desarrollar este tipo de dispositivos. Bueno, a continuación, deciros que tenéis el chat a vuestra disposición para seguir haciendo preguntas. Y a continuación vamos a presentar a Irene Alcoceba. Y nada, Irene es doctora en Ciencias de la Salud y enfermera en Cuidados Cardiológicos en el Hospital Clínico Universitario de Valladolid, y es profesora asociada en la Universidad de Valladolid. Ella es enfermera en la unidad de críticos de cuidados agudos cardiológicos desde el 2021, profesora asociada a la Universidad de Valladolid desde el 2022, y bueno, ha participado en distintos artículos y capítulos de libros. Irene nos presenta el tercer premio a la mejor comunicación oral, titulado La retención de conocimientos teóricos sobre el soporte vital básico en familiares de pacientes cardiológicos, un estudio cuasi experimental. Adelante, Irene.
Bueno, muchas gracias. ¿Me escucháis bien? Perfecto. Vale. Pues con eso empezamos tras la presentación. Este es el índice que voy a llevar a cabo para poder exponeros los hallazgos que hemos conseguido a lo largo del estudio. No tenemos ninguno de los autores ningún conflicto de interés y el tema aborda las paradas cardiorrespiratorias. Como bien sabéis, tienen una prevalencia de en torno a la mitad en entorno extrahospitalario y a mayores el 60,2% van a ocurrir en el domicilio. Dentro de las paradas cardiorrespiratorias destacamos que el 77% van a ser presenciadas y más de la mitad van a ser presenciadas por gente que no está formada, por personal no sanitario. A mayores, un tercio de las personas, a ver un segundo que voy a mover esto para que lo veáis, ahí bien, sí, vale, un tercio de las personas que sufren una parada cardiorrespiratoria solo van a recibir reanimación cardiopulmonar. Además, se ha visto que una RCP, como sabemos, precoz va a incrementar la supervivencia 2,4 veces. Pero aún así, si pasan 9 minutos sin realizar soporte vital básico, va a disminuir la supervivencia en torno al 10%. Y teniendo en cuenta que de media los servicios de emergencias sanitarias tardan en llegar una media de 13 minutos, en el caso de que las personas que visualicen esa parada cardiorrespiratoria, si no llevan a cabo las maniobras, cuando queramos esperar servicio de emergencias sanitarias ya no va a haber nada que hacer, porque la supervivencia hemos visto que disminuye a más del 10%. Ante esta realidad, vamos a relacionarla con el paciente cardiológico, ya que se ha visto que el 70% de las paradas cardiorrespiratorias van a estar provocadas por una enfermedad coronaria isquémica y, por tanto, esos familiares de pacientes cardiológicos van a tener mayor riesgo de vivir una parada cardiorrespiratoria y, por tanto, tener que actuar ante la misma. A raíz de esta problemática surge el proyecto de formación de soporte vital básico para familiares de pacientes cardiológicos y nuestro objetivo principal del estudio fue evaluar los conocimientos teóricos sobre soporte vital básico en familiares de pacientes cardiológicos tras una intervención de educación para la salud y posteriormente reevaluarla a los 6 meses y al año de la misma. Hemos llevado a cabo un estudio cuasi experimental, prospectivo, pretest y posttest de una intervención educativa. La muestra estudio que participó eran familiares de pacientes cardiológicos que habían sido atendidos en el Hospital Clínico Universitario de Valladolid, bien en hemodinámica, en electrofisiología, en las plantas de hospitalización de cardiología y a mayores en la unidad de cuidados agudos cardiológicos. Como criterios de selección, destacar que tenían que ser familiares de pacientes con patología cardíaca ingresados en el hospital que ya hemos mencionado de marzo de 2022 a enero de 2024. A mayores no tenían que tener ningún tipo de formación sanitaria ni de soporte vital básico en el último año y una mayoría de edad sanitaria. Bien, ¿qué es lo que hemos llevado a cabo? Lo vamos a dividir en 5 fases. La primera de ellas va a ser el pretest, en el cual nuestro objetivo fue evaluar los conocimientos de los que partíamos. Se llevó a cabo una evaluación de características sociodemográficas con unas preguntas que ya habían sido validadas previamente en un estudio similar y a mayores una evaluación teórica de los conocimientos sobre soporte vital básico que tenían nuestros participantes. Posteriormente se llevó a cabo una intervención de educación para la salud teórico-práctica con maniquís, llevada a cabo en grupos reducidos de 8 personas, ¿vale? Y de manera presencial. Tras esto se llevó a cabo la evaluación. La evaluación que fue mediante el mismo cuestionario teórico, con las 13 preguntas que ya hemos dicho que habían sido validadas, ¿cuándo se llevó a cabo? Tras la intervención, a corto plazo, y ya luego posteriormente a los 6 meses y al año de la intervención, para ver si se habían retenido esos conocimientos o había habido pérdidas. Bien, el estudio fue aprobado por el CEIM del área de Valladolid y a mayores hemos llevado a cabo diferentes pruebas estadísticas con el programa SPSS con una significación de P menor de 0,05. ¿Qué resultados hemos obtenido tras llevar a cabo el estudio? Pues vamos a destacar que de 181 familiares de pacientes cardiológicos que empezaron participando en el estudio y a los que se les llevó a cabo la intervención de educación para la salud, tuvimos que rechazar un 2% porque rechazaron continuar en el estudio en las intervenciones posteriores y a mayores el 20,99% no tenían evaluados los 4 momentos, ¿vale? Y para finalizar, el 76,85% al tener evaluados los 4 momentos participaron de manera completa en el estudio. Bien,
¿Qué características hemos obtenido de nuestra muestra? El 55% eran mujeres, a mayores con una edad media de 49,28 más o menos 13 años. Y en relación al parentesco de los familiares que previamente habían sido ingresados, queríamos destacar que mayoritariamente eran hijos, con un 41%, y en un segundo lugar eran cónyuges. A mayores, el 64% nunca había recibido formación en reanimación cardiopulmonar. Dentro de la evaluación de conocimientos teóricos, la encuesta se divide en 5 apartados: sistema de emergencias, evaluación inicial de RCP, vía aérea, circulación y posteriormente veremos la segunda parte. En relación al sistema de emergencias, ¿qué datos hemos obtenido? Que ha habido una mejora estadísticamente significativa al comparar el pretest con el posttest y el pretest con el año, como podéis ver en la pizarra. A mayores hemos visto que sí que ha habido una pérdida significativa del posttest a los 6 meses. Y al relacionar las características sociodemográficas con los propios conocimientos que tenían los participantes, hemos visto que en el pretest las mujeres tenían menos conocimientos de manera estadísticamente significativa, a mayores que en los 6 meses las personas, los cónyuges tenían una mayor puntuación. Y en todas las evaluaciones, en las 4 evaluaciones, hemos visto que al aumentar la edad van a disminuir las puntuaciones. Entonces también va a ser un factor limitante de cara a los conocimientos en las 4 evaluaciones. Al analizar la evaluación inicial de RCP, queríamos destacar que una mejora estadísticamente significativa al comparar el pretest con el posttest, el pretest con los 6 meses y el pretest con el año. En todos los momentos hubo una mejora. Al relacionar los 4 momentos con el sexo, como podéis ver en la imagen, se ve de manera estadísticamente significativa que las mujeres tenían una puntuación mayor en el posttest en el año. En líneas generales, las mujeres tienen mayores puntuaciones, perdón, lo he dicho al revés, los hombres tenían mayores puntuaciones en los 4 momentos, pero de manera estadísticamente significativa fue mayor los hombres en el posttest y en el año. Bien. Al analizar la vía aérea, vamos a destacar algunos datos más importantes de los conocimientos que tenían los familiares. También fue estadísticamente significativa las puntuaciones al comparar el pretest con el posttest y el pretest con los 6 meses. Y finalmente hubo también cambios estadísticamente significativos al comparar el posttest con los 6 meses y el posttest con el año, viéndose aquí que sí que hubo una pérdida de conocimientos en este aspecto con el paso del tiempo. Bien. En relación a la formación que tenían los participantes, hemos visto que los participantes con mayor nivel de estudios, con estudios universitarios, tuvieron puntuaciones mayores de manera estadísticamente significativa en los 4 momentos. Y para finalizar, vamos a centrarnos en la circulación y hemos visto también una mejora estadísticamente significativa al comparar el pretest con el posttest y con los 6 meses y el pretest con el año. Además, hemos visto en el pretest que las personas con estudios universitarios tuvieron puntuaciones mayores que las personas que tenían menor nivel de estudios, en este caso estudios primarios, de manera estadísticamente significativa. Bien, también tenemos que destacar que al año la evolución de las mujeres se vio que tenían puntuaciones menores las mujeres que los hombres de manera estadísticamente significativas, pero solo en la evaluación de un año. En el resto no hubo diferencias estadísticamente significativas. Bien, y ya para finalizar, como hemos dicho que eran 5 apartados, el último de ellas era la utilización del desfibrilador semiautomático, que también lo hemos evaluado en los cuatro momentos. Y como podéis ver, hubo una mejora al comparar el pretest con los 3 momentos posteriores, ¿vale? Y todas ellas fueron estadísticamente significativas al compararlas con la evaluación basal, con el pretest. A mayores hemos visto que los participantes que tenían estudios universitarios tenían unas puntuaciones estadísticamente significativas mayores, o sea que era un factor limitante el hecho de tener menos estudios, coincidiendo también con la bibliografía, como vamos a ver posteriormente. Y en los 4 momentos se ha visto que las personas de mayor edad tenían puntuaciones menores, o sea que tenían mayores dificultades en este aspecto evaluado. Bien.
En comparación con la bibliografía, vamos a dar dos pinceladas que nos han parecido relevantes. Como ya hemos mencionado, 7 de cada 10 paradas cardiorrespiratorias van a tener una causa cardiológica y por tanto estos familiares van a tener alto riesgo de sufrir una parada cardiorrespiratoria de alguien de su entorno. Según la bibliografía, el 15,5% de los estudios que abordan el soporte vital básico van a estar vinculados al paciente cardiológico. Como podéis ver en el gráfico, es una revisión sistemática que evalúa las diferentes temáticas de formación de soporte vital básico y solamente el 15% va a estar vinculado a ese paciente cardiológico. Pero siendo el 15%, la mitad de estos estudios va a incluir al propio paciente que nunca va a poder hacerse a sí mismo las maniobras. Entonces, tampoco sería un objetivo útil de llevar a cabo esta formación. A mayores, coincidiendo con la bibliografía, la formación en soporte vital básico liderada por enfermeras es efectiva y sí que se ve una pérdida de conocimiento de manera global no significativa con el paso del tiempo y por tanto, coincidiendo con la bibliografía, es útil hacer sesiones de recuerdo. La influencia de las características sociodemográficas que hemos ido marcando, en las cuales las mujeres en algunos de los parámetros, como hemos visto, van a tener puntuaciones menores, la edad, a mayor edad también van a tener puntuaciones menores y las personas con menor nivel de formación también van a tener unas puntuaciones inferiores. En relación a las pérdidas de conocimiento, sí que se han visto pérdidas de conocimiento de manera global, no estadísticamente significativas, pero sí que hay que destacar que en comparación con los niveles basales siguen siendo niveles superiores a los basales. En relación a las limitaciones, queríamos destacar dos, que la pérdida de la muestra a la hora de llevar a cabo la captación de los participantes, ya que al ser un centro de referencia en Castilla y León, tenemos una gran cantidad de pérdida de participantes que no pueden luego llevar a cabo la formación porque pertenecen a otras zonas de Castilla y León. Y otra de las limitaciones ha sido la pérdida en las evaluaciones posteriores de los participantes. Bien, para concluir y finalizar, quería destacar que los resultados han mostrado una mejora de manera significativa en los conocimientos teóricos que tenían los familiares del paciente cardiológico, especialmente tras la intervención inmediata. Y aunque hemos evidenciado una disminución parcial de los resultados a los 6 meses y al año, los niveles se han mantenido significativamente superiores con respecto a los niveles que teníamos basales. Además, hemos visto que los hombres, los participantes más jóvenes y aquellos con mayor nivel educativo, obtuvieron unas puntuaciones mayores que el resto de grupos. Esta es la bibliografía que hemos utilizado y muchas gracias por la atención. Pues muchas gracias, Irene, por tu presentación y por tu trabajo. Y enhorabuena, sobre todo a las tres, por los premios que habéis obtenido en nuestro Congreso de Granada. Bueno, a continuación vamos a pasar a las preguntas de la audiencia. Y no sé si lo queréis hacer a través del chat o en directo mostrando vuestra cara y vuestra voz y esas cositas. A ver si alguno se anima. Os doy un tiempecito para que os animéis en animarse. Bueno, de todas maneras, mientras activáis las cámaras, los altavoces y todas esas cositas, voy a empezar, por ejemplo, con Irene, que ha sido la última en intervenir. Y nada, en principio, era preguntarte cómo te surgió la idea de vuestro proyecto y por qué esa necesidad, qué necesidades pensabais cubrir con el proyecto. Pues la idea surgió un poco de la propia práctica clínica en el hospital, ya que tuvimos como un par de meses en los cuales venían personas muy jóvenes que habían sufrido una parada cardiorrespiratoria en un bar lleno de gente, en la calle con mucha gente y nadie había hecho ningún tipo de maniobra de soporte vital básico y ya cuando habían llegado al hospital no pudimos hacer nada y los pacientes fallecieron. Y ahí también los familiares como que requerían
y hablando con nosotros una necesidad de formación. Entonces la idea surgió un poco de la propia necesidad que vimos, que además eran familiares que ya lo habían vivido, tenían interés y luego lo hemos visto de cara a las formaciones, que cuando les dábamos la opción de participar, la mayoría que eran de Valladolid querían participar porque muchos de ellos ya habían vivido una parada cardiorrespiratoria o alguna otra complicación en el domicilio y se habían visto esa necesidad de tener unos conocimientos mínimos. Entonces, un poco la idea surge de allí, de la propia necesidad que vimos en los familiares de las experiencias que habían vivido. Bueno, ¿alguna preguntita de la audiencia? Animaros. No se animan. Bueno, pues voy a seguir en esa misma tónica que con Irene y lo mismo que le he preguntado, le voy a decir, le voy a preguntar a Leticia sobre qué necesidad surge, con qué necesidad abordaste vuestro proyecto del Driveline. Bueno, nosotros surgió, la elaboración del protocolo surgió sobre todo porque, bueno, vimos presencia de infección en pacientes que habíamos tenido en seguimiento, sobre todo ya cara un poquito al alta. Y es verdad que, bueno, llevamos ya unos años con este tipo de terapia, pero es verdad que veíamos que no teníamos ni un programa educativo estructurado, ni una comunicación entre las diferentes áreas de hospitalización, UCI, planta, consulta. Entonces, bueno, es verdad que íbamos un poquito, digamos, como a posteriori de los implantes, ¿no? O sea, que en vez de adelantarnos a las complicaciones y estudiarlas y ver que prevenirlas, pues a veces nos pasaba que cuando habíamos tenido alguna infección, pues íbamos tarde, ¿no? Entonces, bueno, pues el tener el primer paciente ya con una infección, bueno, pues nos hizo tomar alguna medida y bueno, pues durante esos años, es verdad que, hombre, o sea, tres infecciones que tuvimos en todo ese periodo de 7 u 8 años, tampoco fueron muchas, sí, fueron, la verdad, que con tratamiento antibiótico local fueron muy bien, pero bueno, sí que nos surgió la necesidad de que ahí había que trabajar, había que buscar la manera de mejorar, había ya entonces bastante evidencia sobre el tema y bueno, la verdad que hicimos un poquito un grupo de trabajo entre personal de la planta, de la UCI y de consulta y empezamos un poquito con la revisión de la literatura y con la implementación del protocolo pues en los siguientes implantes que hubo. Es verdad que tenemos una muestra muy pequeña y era difícil como, bueno, pues implantar esas medidas de mejora en una muestra tan pequeña y con tan poquitos implantes al año, pero bueno, sobre todo surgió pues de la práctica clínica y de la presencia de haber tenido pues complicaciones. Mm. En cuanto al manejo del Driveline, varía mucho de un centro, de un centro a otro. ¿Tenéis previsto trabajar con algún otro hospital para ver si hay posibilidad de unificar criterios? Pues es verdad que cuando hicimos el protocolo en 2018 sí que hicimos un trabajo, una pequeña revisión entre 3 o 4 hospitales, pero sí que es verdad que desde hace 3 años que esta terapia está muy extendida en España y hemos ido comunicándonos y estando en contacto de las diferentes enfermeras coordinadoras y responsables de los hospitales, sí que hicimos una pequeña encuesta y vimos que había mucha variabilidad entre diferentes centros, aunque hay buenos resultados y cada uno sigue sus propias prácticas con evidencia, digamos, respaldada, sí que es verdad que hay variabilidad entre los diferentes hospitales. Entonces sí que actualmente se está trabajando en un subgrupo el tema de unificar las mejores prácticas, incluso hacer un proyecto, lo están liderando, yo no estoy en ese subgrupo de trabajo, pero es verdad que desde Belvich y otros hospitales sí que están trabajando mucho en este tema, que es muy interesante con idea de, bueno, de compartir lo que han leído, la evidencia que han estudiado e incluso compartir las mejores prácticas entre todos los centros de España que quieran colaborar, sí. Bueno, para seguir así un poco con la línea de preguntar por qué es cómo surgió la necesidad del proyecto, Rosa, ¿a ti cómo te surgió la necesidad de vuestro proyecto sobre la evaluación de los 8 componentes esenciales de la salud cardiovascular? Bueno, a mí me propusieron colaborar con la Universidad de Granada en el proyecto HairBrain y estuve pues cogiendo la muestra, entrevistando a los pacientes, tomando todos los datos y a raíz de eso pues con esos datos que yo había tomado o que habíamos tomado
qué podía hacer yo, porque se van a sacar pues muchos artículos de investigación, tesis doctorales de ese gran proyecto. Entonces, pues viendo qué podía yo medir de lo que, o podíamos estudiar de lo que yo había medido, pues ahí se me propuso que estudiara sobre el Life Essential Eight y leyendo la literatura, pues empecé a enamorarme de este constructo que pienso que me encanta. Y además que es que es de la asociación americana, pero te puedes meter dentro del constructo en español y hacerte tu propio check de tu salud cardiovascular. O sea, tú puedes ponerte tu nota. Entonces, como que me encantó. Pues pásanos el enlace y así nos autoevaluamos nosotros. Sí. Bueno, al principio, cuando has expuesto el trabajo, has hablado de que los criterios de inclusión son bastante estrictos y ya lo abordamos en su día, pero ¿cómo puede influir esos criterios de inclusión tan estrictos en la extrapolación de los resultados? Pues eso, se incluyeron pacientes que tenían cardiopatía isquémica crónica estable. Es decir, que son pacientes que no para nada se incluyeron arritmias que fueran significativas, ni se incluyeron angina inestable, ni insuficiencia cardíaca avanzada, ni estenosis aórtica, ni enfermedades neurológicas, ni psiquiátricas graves, ni que tuvieran limitaciones musculoesqueléticas porque había que hacer un HIIT, y tampoco que tuvieran una patología sistémica descompensada. Entonces, esto significa también que los resultados del Life Essential A describen muy bien el perfil de paciente coronario estable, es decir, un candidato real a rehabilitación cardíaca y a una intervención estructurada, pero probablemente no representan con la misma precisión a los pacientes más frágiles o con mayor complejidad clínica. De hecho, el propio trabajo reconoce que el tamaño muestral y la procedencia de un entorno clínico específico puede limitar la generalización a otras poblaciones. Bien. Pues tenemos alguna preguntita de la audiencia. Animaros, que los temas son muy interesantes. Lo mismo no en vuestras áreas de especialización no los manejáis, pero es variado. Así que, venga, algunas de la audiencia, animaros. ¿No se anima nadie? Bueno, pues si no os anima nadie, son las 8:28. Así que podemos dar por concluida, vamos a finalizar la sesión. Y nada, simplemente agradeceros a las tres por esos trabajos que la verdad que merecen haber evaluado la salud cardiovascular, esas herramientas que utiliza Rosa, así como ver cómo se mejora la complejidad de los dispositivos que nos ha hablado Leticia, o cómo la formación de familiares en situaciones clínicas es importante resaltar en el soporte vital avanzado. Bueno, simplemente ver que este tipo de miradas influyen en el impacto que hacemos las enfermeras en la salud cardiovascular y sobre todo muchas gracias a Rosa, a Leticia y a Irene por participar. Y sobre todo a la AEC por impulsar estos webinars que lo que hacen es que participemos de una manera así como más cercana, sobre todo gracias a Ana, que es la coordinadora de los webinars y que se va inventando los temas. Y nada, yo desde la dirección del comité científico animaros a que sigáis participando en distintos proyectos, congresos, reuniones. Eh, Dar una pincelada que la próxima reunión mm, va a ser en una de las importantes, va a ser la reunión de la ISINAP que es la Sociedad de Enfermería a nivel europeo y que se celebrará este año en Sofía, Antípolis, en Francia, y que próximamente empezarán con el envío de resúmenes que termina el 29 de enero para la presentación de trabajo y científico y luego el 5 de febrero para los casos clínicos.
animaros a que participéis porque desde la Asociación Europea se permiten que se puedan presentar trabajos que ya se han presentado en otros congresos y si habéis presentado algún trabajo a nuestro Congreso Nacional, podéis utilizarlo, mejorarlo, ampliarlo y presentarlo al Congreso Europeo. Eh, Os mandaremos las indicaciones para que podáis participar y animaros a que participéis. Muchas gracias y Ana, despídete de todas nosotras. Bueno, pues por mi parte quiero daros las gracias a todas, gracias a las tres fundamentalmente. Bueno, pues por presentaros vuestras comunicaciones, porque nos hacen ver la importancia de la labor de la investigación en enfermería, debe fomentarse esa labor y además nos permite mejorar en nuestra práctica clínica. O sea que enhorabuena a las tres y lo que dice Rafael, que animaros y que se animen también todas aquellas personas que nos están oyendo, bueno, pues a presentar sus casos clínicos, sus trabajos dentro de congresos y en concreto ahora en Nextna, ¿vale? Muchas gracias a todos. Si estamos, pues nos vemos en la próxima webinar, ¿vale? En enero nos vemos. Muchas Saludos a gracias. todos. Gracias. Gracias. Felices fiestas. Felices Eso, fiestas. felices fiestas.